Hoy quiero pasar un poco entonces a la palabra y hablarle, ¿sí? Fundamentalmente, los que no, escuchen, ¿sí? Básicamente a todos los tarotistas que estén aquí, y si hay algún devoto de no sé, algún santo, Gauchito Gil y todo eso, por favor me levanta la mano. ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, veremos. Vamos a ver. Los voy a desafiar. ¿Puedo tal vez hablar entonces otro tema? Me adapto y puedo hablar acerca de algunas claves para una vida efectiva, ¿sí? Cómo vivir mi fe y mi caminar con Jesús y que sea eficaz, que sea efectiva mi vida. ¿Eso les interesa? Bueno, bien. Hoy voy a ver si puedo mezclar los dos temas, ¿sí? Vamos a ver. Resulta que hay una historia muy conocida que está en Josué, en el capítulo 6. Los que tengan su Biblia, me gustaría que la abran ahí. Josué, capítulo 6. Miren, Josué es un libro que está en el Antiguo Testamento y que viene después del Pentateuco o la Torá judía, que nosotros lo tenemos ahí en la Biblia. Me gustaría que todos estemos cómodos y que podamos recibir esta palabra, ¿sí? Ponete cómodo donde estés, por favor, ubicate. Vamos a recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Jericó era una ciudad amurallada y muy antigua, a donde llega el pueblo judío, y era como lo siguiente que tenían que conquistar. Y a veces la historia que podemos leer en el pueblo judío, todas sus peripecias, todos sus altibajos, tiene un poco que ver con nuestra vida. A veces nos encontramos frente a un desafío muy grande. En nuestras vidas tenemos tiempos de bonanza, de cierta tranquilidad. Hay momentos de angustia, de incertidumbre, de dolor, ¿sí? Y en este momento el pueblo judío había entrado a esa tierra prometida, rica, abundante. Era un tiempo de expansión, de crecimiento, de que te vaya bien. Era algo prometido por Dios. Era un tiempo bueno, ¿sí? A todos nos gusta estar en un tiempo bueno, ¿verdad? Está buena esa parte. A veces para llegar a ese momento hay que pasar por algunas peripecias, por algunos tiempos de incertidumbre y algunos sinsabores. Resulta que ellos llegan a este lugar, la tierra prometida, ahí estaba, todo esto se los voy a entregar, todo lo que pisare la planta de vuestro pie es suyo, era una promesa de Dios. Entonces se encuentran con una ciudad amurallada y esta gente, este pueblo judío, eran algunos hombres de guerra y muchas eran familias que venían caminando por el desierto y viviendo en el desierto en carpas, en toldos que los tenían que ir mudando durante 40 años. Yo me imagino que debería estar cansada esta gente. Yo no sé cuántos estuvieron una semana en el desierto. No, literalmente en un desierto. ¿Cuántos estuvieron una semana? Bueno, ¿alguien sabe de lo que estoy hablando entonces? Yo no estuve una semana en un desierto. Pero yo me imagino que estás una semana en un desierto durmiendo en un lugar incómodo. Ya no querés que te pidan más nada. Bueno, ellos estuvieron 40 años. Murió gente, nació gente allí. Y resulta que se enfrentan ahora, tienen un lugar que tienen que conquistar. Entonces dice así: las puertas de Jericó, dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Y dice así la versión internacional que estoy leyendo, dice: pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad y así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes
llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Y cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz de cuello, y entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. ¿Qué te parece? Yo te puedo escribir 10 estrategias diferentes para intentar entrar en una ciudad amurallada, pero no se me hubiera ocurrido escribir esta. ¿Sí? Nos disfrazamos de vendedores de algo, qué sé yo, venimos a cobrar, no sé, de alguna manera engañándolos poder entrar a la ciudad. Pero que te digan que por gritar se va a caer una pared es como un poco alocado, ¿verdad? Pero muchas veces Dios nos da una estrategia o nos da una indicación que está afuera de nuestro esquema mental. Me gustaría que nos detengamos aquí. En más de una ocasión, cuando estamos orando, tal vez pueda sucederte que te venga una idea, ¿sí?, que vos sentís que es de Dios, pero realmente no se te hubiera ocurrido a vos. Tenés que sospechar que ese es el Señor. ¿Viste cuando uno dice, che, yo no sé cuándo Dios me habla, yo quisiera saber cuándo Dios me habla? Bueno, una indicación, a veces yo creo que esto nos puede dar una señal de tenés que sospechar que es el Señor. Generalmente nosotros tenemos la tendencia a imaginar cómo Dios lo va a hacer o qué es lo que tenemos que hacer nosotros, y en numerosas ocasiones Dios nos va a dar una estrategia diferente y nos va a hablar de una manera diferente de hacer las cosas. Bueno, aquí la cosa era, yo me pongo en los zapatos de Josué, comentarle al pueblo cómo era el plan, y yo digo, no sé si esta gente me va a seguir o me van a internar en un psiquiátrico, porque decirle que vamos a gritar, ¿viste? Dar 7 vueltas alrededor de... ¿Cuántas vueltas dieron alrededor de la ciudad de Jericó? No dieron 7 vueltas. Dieron 6 vueltas durante 6 días, y el último día dieron 7 vueltas. O sea, dieron 13 vueltas. ¿Te das cuenta? Es el número de la suerte. Pero para los cristianos tal vez el número de la suerte es el 13, entonces. ¿Sí? 13 vueltas. 13 vueltas. Y más adelante sigue diciendo que la gente tenía que ir caminando en silencio absoluto, dando una vuelta, y los sacerdotes que estaban adelante tocaban las trompetas. Yo me imagino a la gente que vivía en Jericó mirando desde la muralla. A mí me parece que les debe haber causado cierto terror ver todo un pueblo que camina alrededor en silencio, orando, y los sacerdotes tocando la trompeta. Vos decís, yo no sé estos tipos cómo van a hacer para entrar, pero te da un poco de miedo. Yo me imagino que se amedrentarían por esto. Hagan esto. Ellos obedecieron al pie de la letra el plan. Y este es el tema del cual quiero hablar. La obediencia a Dios, que a veces nos cuesta tanto. Siempre tenemos ideas mejores que la de Dios. Le andamos dando consejos de cómo tiene que hacer las cosas. Dios no necesita que le demos consejos. Entonces, podría decirse tal vez que la dinamita que Dios usó para derribar las murallas de Jericó fue la obediencia del pueblo. Yo creo que hoy Dios sigue usando la obediencia del pueblo de Dios para dinamitar situaciones y para derrumbar murallas que están cerradas, bien cerradas, como dice Josué capítulo 6. Dice que estaba bien cerrado, nadie entraba ni salía, por temor, ¿verdad? Podemos enfrentarnos a situaciones que aparentemente están muy cerradas, no le vemos la solución. Y tal vez quien está dentro, o eso a lo que nosotros realmente no sabemos cómo abordar, en realidad está atemorizado porque con nosotros está el Señor.
Y esta historia nos dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No hay nada imposible para Dios. Y entonces, si nosotros podemos someternos a Dios, digamos, no, voy a hacer las cosas como Dios quiere, o como yo entiendo realmente y sinceramente que Dios quiere, voy a hacerlas a esa manera. Yo digo, no me queda otra cosa que confiar, porque yo ya hice toda mi parte, ¿se entiende? La situación familiar, el hijo rebelde, el problema de incomunicación en la familia, la situación económica, pueden ser situaciones que están cerradas, bien cerradas. Pero esta historia está aquí para decirnos no lo que Dios hizo, sino lo que Dios hace. Porque Dios dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces podemos confiar que esto que Dios hizo, Dios lo puede volver a hacer en respuesta a mi obediencia. Voy a hacer las cosas a la manera de Dios, de acuerdo a la estrategia de Dios y no de acuerdo a la mía. Solemos tener cierta dosis de rebeldía, de obstinación, ¿sí? Somos un poco testarudos tal vez. Y entonces esto se opone a que Dios obre. Cuando una persona, cuando un cristiano que se congrega, que tiene Biblia, que ha cantado cientos de coritos y ha escuchado cientos de mensajes, deliberadamente decide seguir haciendo esta parte a mi manera, Dios se corre y dice, bueno, hace como vos quieras. Voy a esperar que obtengas el resultado de tu esfuerzo. Es lo que solemos decir, voy a esperar que te des la cabeza contra la pared. Y no está bueno darse cabeza contra la pared, ¿verdad? Es mejor que Dios sea el plan A. ¿Sí? Dios es el plan A. Hay algunos que tienen a Dios como plan B. Digo, bueno, lo hago de mi manera, que yo, y cuando no me funcionó, bueno, voy a la iglesia. Bueno, voy a ver que me oren. ¿Viste? Claro, ya vienen todos cascoteados, chocados de todos lados y hay que juntar los pedazos. Mucha gente viene así. Es mucho mejor ir directamente, ¿no?, al Señor. Entonces, algunas personas, incluso yo he notado en la pastoral, en las entrevistas, hay cosas que los pastores nos damos cuenta de la gente, aun cuando ellos no lo dicen. Pero uno se va dando cuenta de lo que sucede. Y hay algunas personas que son renuentes a entregar toda su vida a Dios, porque tiene miedo que Dios le cambie algún plan. Todos tenemos planes, todos tenemos ideas, ganas de, no sé, anhelos, sueños, pero en el fondo, entregarse 100% a Dios implica el riesgo de que Dios me cambie los planes. Si vos tenés miedo de que Dios te cambie los planes, haces bien en tener miedo porque te va a cambiar los planes. Debemos entender que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Mirá, hay una historia que está, yo digo esto para los que anotan, y si me quieren me acompañan en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Y ahora vamos a ver lo que yo dije al comienzo de este pensamiento que estoy compartiendo con ustedes. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Voy a leer ahí un solo versículo. Un solo versículo. Si alguien quiere puede irse ya, porque esto puede incomodar a más de uno. ¿Sí? Le advierto, ¿viste como cuando te ponen en la película? Esto es prohibido para 18. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Bueno, lo que voy a leer ahora es cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Sí? Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice así: la rebeldía es tan grave
como la adivinación y la arrogancia o la obstinación como el pecado de la idolatría. ¿Hay algún obstinado aquí? Yo pregunté al principio si había algún tarotista, ¿sí? Si había algún devoto del Gauchito Gil o de alguna de esas otras hierbas. Y nadie me levantó la mano porque, claro, se supone que hemos entendido, tenemos la luz de Cristo, únicamente oramos a Dios, sabemos que únicamente llegamos a Dios a través de Jesucristo. Entonces es una obviedad. Pero pregunto aquí ahora de nuevo, ¿hay algún obstinado aquí? ¿Hay alguno que le cuesta obedecer algunas cositas y tiene cierta dosis de rebeldía? No me levante la mano. Pero le veo el globito a alguno con el pensamiento. Porque si tenés tendencia, a ver, por favor, acá me ponen atención un segundito. Si tenés tendencia a ser rebelde, a rebelarte un poco a lo establecido o a lo que conviene o a la ley de Dios, o si tenés cierta tendencia a salirte del carril porque querés, bueno, te quiero decir esto, eso en cuanto a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, te hace igual que un tarotista o que un devoto del Gauchito Gil, porque dice que es lo mismo la adivinación que la rebeldía. Y esto se lo dijo, ¿sabes a quién? No a alguien que no conocía, entre comillas, a Dios. Se lo estaba diciendo a un rey de Israel, Saúl, que había sido puesto por Dios, que supuestamente conocía a Dios, que se dirigía a Jehová realmente. Entonces, escuchen, Saúl es tipo de un cristiano que va a la iglesia, pero que de vez en cuando hace las cosas como él quiere y no como Dios quiere. No era alguien que tenía un desconocimiento absoluto de Dios, no conocía a Dios, pero de vez en cuando él hacía las cosas a su manera. Entonces vino un profeta que habló de parte de Dios y le dijo: es una lástima lo que acabas de ser, porque Dios te iba a confirmar, pero ahora tu reinado va a durar poco. Dios va a poner a otro en tu lugar, porque la rebeldía tuya es como la adivinación, lo cual era una abominación para los judíos. La adivinación, la idolatría era algo abominable para ellos. Dice, a Dios le parece lo mismo. De manera que estaría bueno que todos nosotros podamos examinarnos y decir, ¿a dónde a mí me cuesta obedecer? ¿Sí? Perdón, si estoy incomodando a alguno, disculpe. Esto es así, ¿viste? De vez en cuando pasa. ¿Está? Entonces, claro, ahora miremos la sociedad donde estamos viviendo. Se pondera la rebeldía. Se ha naturalizado el no considerar a Dios. Vivimos en una sociedad ultramodernista y humanista donde todo está bien si a vos te hace bien. ¿Entendés? Donde se le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Donde todo es natural y cada uno puede hacer lo que se le da la gana. Entonces, el obedecer a Dios definitivamente es nadar contra la corriente. Y nadar contra la corriente cuesta trabajo. Porque si te dejas llevar, te lleva la correntada y haces lo que hacen todo el mundo. Pero se espera que los hijos de Dios nademos contra la corriente y seamos diferentes. Se espera que nademos contra la corriente. Todos los que estamos aquí valoramos la bendición de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Yo quiero tener la bendición de Dios en mi vida. Le voy a decir esto, yo no confío en mí mismo. Yo trato de aplicar sabiduría cuando tomo decisiones. Trato de hacer lo correcto. Trato de hacer lo que mejor convenga. Pero aún así me he equivocado muchas veces.
Todos necesitamos la bendición de Dios. Porque si no dependemos de acertar con nuestras decisiones, de soportar las tentaciones, de que nada malo nos pase, y necesitamos que alguien superior, alguien que es soberano, alguien que es todopoderoso, pueda bendecir mi vida a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades. Y quiero decirte esto, Dios sabe que nos vamos a equivocar. Dios sabe que somos débiles para obedecer. Aún cuando decimos, Señor, yo te voy a obedecer, amén, aleluya, gloria a Dios, hay que venir a pintar, yo vengo, sí, yo vengo. De repente no vino, ¿viste? Ha pasado, me han contado, me mandó un mail el pastor de Mongolia y me contó qué pasó allá. Y digo, por si llega a suceder. Entonces, puede suceder. Le digo para los nuevos, porque nosotros tenemos una iglesia conocida en Mongolia que la usamos de mal ejemplo, ¿viste? Y siempre me cuentan las cosas malas que hacen para que yo lo diga acá por las dudas. Y bueno, prometemos y no cumplimos, hacemos muchas cosas mal, nos equivocamos muchas veces. Eso no escandaliza a Dios. Eso no hace que Dios no nos escuche. Dios nos ama. O sea, el amor de Dios está más allá de cualquier error nuestro. Dios nos ama igual. Si hasta nosotros, siendo malos padres a veces, amamos a nuestros hijos aun cuando se portan mal, se equivocan. No cambia nuestro amor, ¿verdad? Igual vamos a hacer todo lo necesario por cuidarlos, por amarlos, por que crezcan sanos, todo lo vamos a hacer para ellos. Muchos padres dicen, yo pondría mi vida igual por la de mi hijo, aunque mi hijo se portó mal, me mintió, qué sé yo, las cosas que me hizo. Mucho más Dios. Entonces, el Señor está con nosotros para que podamos obedecerlo. Hace falta una intención genuina, verdadera, sincera del corazón, que diga, Señor, yo te quiero obedecer en todo. Yo te quiero obedecer en todo, Señor. Mirá mi corazón, escudriñame, rasquetea un poquitito ahí adentro a ver si encontrás alguna falsedad. Si hay algo que yo no veo, decímelo, Señor. Pero yo te quiero obedecer en todo. Ayúdame porque te fallo bastante a menudo. Me siento mal conmigo mismo todas las veces que te fallo. Perdón, Señor. Lo voy a intentar de nuevo. Yo sé que muchos de los que me están escuchando muchas veces le han fallado al Señor. Quiero decirte esto. Volvé a intentarlo. Levántate. Volví a intentarlo. Otra vez. Otra vez. Tal vez tengas que hacer algo diferente. Vamos a orar después, para que todos sepamos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Así como el Señor le reveló a Josué cómo se iban a voltear esas murallas, con este plan un poco alocado e irracional, que el Señor nos revele a nosotros qué pasos tenemos que dar para estar bendecidos. En determinada situación, tal vez. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Avanzo un poco más, mirá. Quiero que leamos un versículo más para después orar, ¿sí? Juan en el capítulo 14. Juan, ya estamos en el Nuevo Testamento, capítulo 14. Hace poco tuvimos un casamiento. Y yo me acuerdo que algo que dije fue un concepto que yo entendí para mí cuando recién me casé. Y fue el siguiente. Claro, lamentablemente hay divorcios, ¿verdad? Hay mucha gente que se separa, que se casan pero después se separan. Eso trae frustración, trae cierto dolor. Si hubo hijos, los hijos ahora viven con los papás separados.
y hay que encarar todo lo que viene por delante. No se termina el mundo porque eso suceda. A cualquiera le puede suceder. Pero es verdad que los jovencitos cuando se casan le dicen al pastor o al cura, si se casan en la iglesia católica, que ellos quieren cuidarse, amarse, respetarse hasta que la muerte los separe. Es la intención. Nadie quiere separarse cuando se casa, ¿verdad? Nadie dice, bueno, me caso, pero de acá a un par de años ya me separo. Nadie dice, bueno, la voy a amar, la voy a cuidar, la voy a respetar un par de años. ¿Verdad? Todos lo hacemos hasta que la muerte nos separe. Y yo entendí de entrada, y luego gratamente lo encontré en la Biblia, que no es bueno que el hombre confíe en sí mismo. No es bueno. Porque entonces nos ponemos en el lugar de Dios. Todos necesitamos confiar en Dios para que nos sostenga en el matrimonio. Por ejemplo, porque en el matrimonio habrá crisis, habrá, bueno, todas las, no sé, es una historia, ¿no? Pero si Dios está, contamos con el Señor para que nos fortalezca en los momentos difíciles, para que se solucionen las diferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los matrimonios que permanecen juntos no son los que no han tenido problemas, sino los que salen de los problemas y siguen adelante. Y así es la vida. Todos los que queremos la bendición de Dios con nosotros, necesitamos actuar de acuerdo al plan de Dios, a la estrategia de Dios. Si en vez de darle mazazos a la pared para que se derribe, hay que caminar 13 vueltas en silencio y el último día hacer sonar las trompetas y gritar a voz de cuello, bueno, hay que hacerlo así. Porque te voy a decir esto, fe es obedecer, no entender. Puede ser que no entiendas por qué, pero la fe obedece aunque no entiende. ¿Estamos acá? La fe obedece aunque no entiende. Yo vivo en una casa que tuve la bendición de poder construirla, era un terreno y se construyó una casa. Entonces dijimos, acá vamos a poner la cocina y dejamos un espacio para el día de mañana poner un lavavajilla. ¿Sí? Tuvimos 10 años con el agujero ese. Bueno, compramos el lavavajilla, lo tengo en mi casa y digo, si yo voy a llamar a alguien para que lo instale me van a cobrar re caro y a mí el vendedor me dijo que era fácil instalarlo. Entonces puse el lavavajilla ahí y hice lo que no me gusta hacer, leer el manual, la letrita chiquitita, ¿viste? Todo eso, bueno, leer todo. Entonces yo leí todo el manual. Esto se conecta acá, la manguera esta por el agujero aquel, esta enchufa acá, ajuste, ponga la perilla así, enchufe acá. Hice todo lo que decía el manual. Y dije, bueno, yo hice todo lo que decía el manual. Ahora voy a aprender. A ver si anda. ¿Viste? Porque siempre te queda la duda, ¿viste? Si hiciste todo bien. Pero yo lo leí 2 o 3 veces, entonces toqué, prendió. Bueno, buenísimo. ¿Por qué cuento esto? Hice mi parte. Hice todo como decía el manual. Ahora espero que funcione, ¿verdad? Bueno, iglesia, hagamos como dice el manual. ¿Qué les parece? Hagamos todo, usemos nuestro dinero como dice el manual. Seamos en la familia como dice el manual. Las esposas sean como dice el manual. Esposos sean como dice el manual. Hijos lo mismo. En tu trabajo tenés que hacer tu trabajo como dice el manual. ¿Sí? Dice que trabajás como para el Señor.
como si tu empleador, el que te paga, es Jesús. Hacelo de esta manera. Nunca te van a querer echar de ese trabajo a vos. Te van a pedir, por favor, que te quedes. Porque vos trabajás como para el Señor. ¿Entendés? Entonces, si aplicamos la receta y somos obedientes y actuamos de acuerdo al manual, solamente podemos esperar buenas cosas y una vida efectiva. Ese es el tema de lo que estoy hablando. La vida obediente trae como consecuencia una vida efectiva en Dios. Las cosas salen bien. ¿Se entiende? Yo sé que todos... voy a corregir. Algunos de los presentes puede ser que esté haciendo algo de su vida a su manera. Puede ser que algo de lo vos manejes algún área de tu vida a tu manera. Déjame decirte esto, Dios no actúa ahí. No esperes bendición. Dios no actúa ahí. Porque dice, bueno, lo querés hacer a tu manera, hacelo a tu manera. Avísame cuando quiera cambiar. ¿Sí? Ahora, Dios me sigue amando igual. El amor de Dios no va a cambiar por eso. Lo que pasa es que el Señor tiene que esperarnos a que nos decidamos a actuar de acuerdo como Él quiere. No pulsiemos contra Dios. No intentemos doblarle el brazo a Dios, eso no va a suceder nunca. Conviene cortar camino, hacer las cosas más fáciles y aunque no entiendas, obedecer. ¿Se entiende? Gloria a Dios. Hay algo que sucede, y con esto termino, hay algo que sucede en la vida de la fe y es como una línea que se cruza. Porque todos tenemos tal vez un referente dentro de la fe. O sea, todos decimos, porque teóricamente decimos, yo sigo a Cristo. Y es verdad. Pero en la práctica seguimos al Señor, pero somos aconsejados por alguien. Somos guiados por alguien. Alguien que te está pastoreando. Alguien que te está aconsejando. Alguien que se interesa por vos. Y esa persona, luego de Cristo, pasa a ser un elemento muy importante en tu vida. Al punto tal que la conducta de esa persona afecta mi conducta. Muchos se toman el ejemplo, ¿sí? Y cuando nosotros hemos decidido obedecer a Dios por sobre todas las cosas, podemos ver cosas que no nos gusten tal vez en ese referente de la fe. Puede ser un líder, un obrero, un consejero, puede ser tu pastor, puede ser la iglesia. Y cuando esto suceda, no te vas a apartar del Señor. Vas a rápido buscar la manera de continuar en armonía, en paz, en una iglesia, y vas a seguir buscando a Dios. Has quemado las naves, ya no volvés atrás. Ya sos salvo, sos una persona que no importa la circunstancia, vos caminás para adelante. Es una persona que obedece a Dios. Es sólida. Es alguien que es muy difícil para el diablo de desviarlo. Porque ya tiene un sentido en su vida muy claro. Entonces, termino ya. Me gustaría que tengamos un tiempo para orar y que oremos en este sentido. Es una oración muy personal la que necesitamos hacer. ¿Qué cosas me cuestan obedecer? Hay algo que me resulta más fácil, pero hay algunas cosas donde suelo tropezar. ¿En qué cosas tengo la tendencia a rebelarme? Porque no es menos que eso lo que hacemos. Cuando decidimos hacer algo de manera diferente a como está escrito, nos estamos rebelando contra lo que está escrito.
Y esto es rebeldía y es lo mismo que seas tarotista para Dios. ¿Se entiende? ¿Qué cosas hacen que yo me rebele un poco? Que dilate mi obediencia. Dilatar la obediencia a Dios es dilatar la bendición de Dios. ¿Me entienden? Entonces, tenemos al Señor de nuestro lado que nos va a ayudar a obedecer eso que nos cuesta obedecer. ¿Sí? Si hay algo que te cuesta mucho, no te condeno, no te juzgo, te saludo. ¿Sí? Dios está con vos. Dios te ama. Dios te va a fortalecer. Dios te va a ayudar. Presentale a Dios eso que te cuesta. Y el Señor está con vos. Y te va a fortalecer. Y te va a ayudar. Te va a ayudar. Y vas a poder. Vas a poder. Porque Dios está de tu lado.